tenemos un prisma en asonometría en el que vamos a situar la dirección de los ejes. Tenemos una cara y vamos a poner la dirección de los ejes, por ejemplo, de esta forma. Hacemos el cuadrilátero para la parte de atrás y ahí vamos a meter, este es el eje de revolución, vamos a hacer una elipse inscrito en ese rectángulo, de manera que es la representación de una circunferencia en el espacio. Lo mismo aquí, hacemos la elipse y tenemos ahí la representación de la circunferencia en el espacio. Hacemos las tangentes a las dos elipses y ya tenemos el cilindro en perspectiva asonométrica. Vamos a dibujar, por ejemplo, por aquí, más o menos, también siguiendo la dirección de la arista de la base del prisma, o cualquiera de las aristas paralelas a ella, la dirección del eje Y de los ejes coordenados. Llegado a cierto punto, por ejemplo aquí, levantamos una vertical, nos alejamos. Como estamos en asonometría, las dos elipses deben ser idénticas, ya que es una proyección cilíndrica. De manera que si proyecto un cilindro, como puede ser esto, al proyectar las dos elipses siempre salen con la misma relación entre ejes y los ejes mayores con la misma dirección, también, que por supuesto es perpendicular a la dirección del eje. Ya que si en realidad tengo aquí el eje, siempre al proyectar la medida mayor es perpendicular a esa dirección del eje proyectada. Bueno, lo mismo aquí, el eje mayor ortogonal a el eje de revolución, que no tiene por qué coincidir con esta arista. Bueno, tenemos esa elipse, dibujamos el otro eje siguiendo la dirección esta. Y ahora vamos a marcar, por ejemplo, un punto de luz aquí. Resulta que este punto de luz tiene, vamos a poner su proyección sobre el suelo, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bueno, pues se trata primero de calcular las sombras que proyecta el cilindro, sabiendo que existe detrás un plano vertical, que es este, y aquí un plano en el que se apoya el cilindro. Bueno, tenemos líneas verticales que salen del suelo, o sea que la sombra va a salir del suelo. Entonces este punto y este punto ya quedan ahí perfectamente definidos. Hacemos el plano que pasa por esa arista y por el punto de luz. Entonces el plano tendría aquí la traza y alineamos el punto de luz con este. Bueno, para que no nos salga muy lejos, vamos a subir un poco más el punto de luz, de manera que, por ejemplo, nos quede más o menos por aquí. Bueno, lo ponemos aquí arriba, nos olvidamos de esto y este es el punto de luz. Bueno, pues decíamos, alineando este punto con este, tenemos que cortar la traza del plano aquí, por lo tanto la sombra de esta línea es esta. Entonces la sombra de esta arista será una paralela. Entonces tenemos que esto sigue por allá, podemos calcular este punto, alineamos esto con la base y vemos que corta, al alinear con la base, el plano, o sea la traza del plano que pasa por el punto de luz, corta al plano este vertical según esta recta. Por tanto, alineando este punto con este de aquí, el punto de luz, con ese punto tengo la sombra de este punto. Eso quiere decir que el prisma vendrá por aquí, esta línea, y como este punto termina aquí, pues unimos este con este. Y ahora hacemos una paralela a esta. Puede coincidir o puede quedar detrás. Bueno, parece que queda un poco detrás. Y uniendo ahora este punto con este, obtenemos ya ahí la sombra de este punto, si existiera, que es un punto ficticio, ya que es para encuadrar ahora la elipse. Bueno, tenemos ya ahí esto. Ahora hacemos, por ejemplo, la sombra de este segmento vertical. Vamos a ir cambiando los colores para que se distinga un poco mejor. Entonces hacemos el cilindro, que decíamos que tenía las dos elipses idénticas. Hacer discontinuo este por detrás, ya que no se ven las líneas de atrás, la línea de atrás.
y hacemos el contorno del cilindro, que son dos generatrices tangentes a las elipses. Bueno, entonces la sombra de esta línea, como es paralela al suelo, con luz puntual nos dará también una línea paralela a esta arista, o al eje Y también. Si ahora hacemos la sombra de esta línea, alineando con esto, tenemos que la traza del plano es esta. Por tanto, la sombra de este punto, bueno, ya sabemos que estos dos puntos están alineados y la sombra de este punto, si existiera, sería este. Bueno, para coger los puntos del cuadrante que determinan los ejes, simplemente alineamos otra vez con el punto de luz. Y al alinear el punto de luz mediante una línea recta con este punto, vemos que corta aquí. Por tanto, esa es la sombra de este eje, también ficticia. Y luego la sombra de esto, pues unimos este punto con este. Y es el plano que pasa por esa recta, que nos provoca aquí ya el cuadrilátero este. Bueno, tenemos el cuadrilátero con los 4 puntos. Esto viene por aquí. O sea que ya podemos hacer la elipse con precisión dentro de ese cuadrilátero. Dibujamos la elipse. Aunque el cuadrilátero esté deformado, la elipse debe ser tal que siempre sus ejes definen a la curva con total simetría respecto a dos ejes imaginarios. O sea que en realidad un cuadrilátero totalmente distorsionado que contenga a una elipse, vamos a verlo aquí por ejemplo, donde corta esto aquí, es lo que se llama un cuadrilátero completo en geometría. Pues tenemos estos puntos por donde pasa una elipse. No porque esté distorsionado el cuadrilátero, la elipse se va a distorsionar. O sea, tenga la proyección que sea proyectiva, perspectiva, lo que sea, siempre la elipse es tal que, tomando el centro real, podemos hacer dos ejes ortogonales, los ejes principales, de manera que los 4 trozos quedan igual. Y para obtener eso basta con directamente coger cuerdas, un conjunto de cuerdas, y coger los puntos medios. Entonces los puntos medios de las cuerdas me determinan aquí una línea que corta la elipse en estos dos puntos. Por el punto medio está el centro de la elipse. Bueno, y desde ese punto puedo trazar ya los dos diámetros principales de la elipse, el eje mayor y el eje menor. Bueno, hay un par de vídeos donde explican varios métodos para hacer esto. Uno de ellos es el método de Mannheim. Ya nos alargaríamos aquí. Bueno, concluimos con esto. Tenemos la sombra de la elipse. La marcamos un poco más por aquí. Es esta. Y es tangente en este punto, ya que este punto se apoya en el suelo. Y decíamos que la elipse es igual respecto a un centro. Deja los 4 lados iguales. Bueno, tenemos la elipse. Ahora el contorno será la sombra del contorno de la generatriz, del contorno de la elipse, será una paralela a esta línea, a la generatriz, también una paralela al eje X. Bueno, y ahora vamos a hacer la sombra de esto. También hacemos el cuadrilátero, que está definido ahí por 4 puntos para los ejes de la elipse. Y entonces teníamos la sombra de esta línea era esta, y la sombra de este punto alineando con el punto de luz, pues tenemos que es esta. Mientras que la sombra de esto es esto. Si continuáramos por aquí abajo, tendríamos que la sombra de este punto es esto. Es mejor hacer la elipse completa sobre el plano vertical. Entonces tenemos la sombra esta sobre el plano vertical es esto. Y ahora tenemos la sombra de este punto, alineamos con el punto de luz, nos cae aquí. Y la sombra de esto ya lo teníamos. Entonces ya podemos hacer la sombra de una vertical sobre un plano vertical es una vertical. Y aquí lo mismo, la sombra de esta vertical es otra vertical. Y aquí teníamos esta dirección que también era paralela, por ser el plano vertical paralelo a esa recta. Entonces ya podemos hacer aquí la sombra de la elipse. Entonces, aquí vemos, bueno, hay un problema de trazado. Lógicamente, si la elipse corta aquí, bueno, en realidad no es un problema de trazado porque el hecho de que la generatriz venga por aquí
Ahora este punto es donde hay que hacer la tangente a la elipse, ya que la elipse no tiene por qué coincidir con la zona separatriz de luz y sombra. Y realmente este es el contorno de lo que corresponde aquí a la separación de luz y sombra. Entonces, una vez que tenemos hecha la elipse completa, que es esta, desde este punto de intersección hacemos la tangente. Y en el punto de tangencia, pues lo unimos con el punto de luz, y la intersección con esta elipse nos determina también aquí la separación de luz y sombra, siguiendo también la dirección del eje X. Bueno, nos acercamos. O sea que este punto es en realidad aquí donde empieza la sombra hacia abajo y aquí hay luz. Aunque por una cuestión física esto hay un ligero degradado, no se recorta con una línea perfectamente definida. Bueno, decíamos, teníamos el contorno, la sombra del contorno del cilindro que viene por aquí y luego desde aquí la tangente, ya que en realidad siempre el cilindro es tangente, no tendría sentido que el cilindro hiciera aquí, por ejemplo, una sombra así y luego saliera algo así. O sea, siempre, igual que esto también es tangente aquí, no tendría sentido que hiciera así y que, por ejemplo, luego hiciera así. Porque eso querría decir que en realidad no es un cilindro, sino que es una circunferencia y luego un cilindro que se une a ella. Entonces sí que podría dar esta sombra, pero en este caso no. Bueno, tenemos ya la sombra del cilindro. Vamos a imaginar. Vamos a darle sombras antes de nada. Entonces tenemos, nos acercamos, separación de luz y sombra. Aquí degradamos un poco por lo que dijimos, ya que no era perfectamente definida, pero ya sabemos que en la realidad geométrica, matemática, sí que diferenciamos perfectamente luz de sombra mediante una línea perfectamente recortada. Bueno, pues esta es la sombra de la figura. Vamos a darle un poco más oscuro por aquí. Siempre se pone más oscuro, no cerca de la zona del suelo, porque aquí está reflejando algo de luz aquí. Aquí es donde podemos degradar un poco el contorno. Bueno, tenemos el cilindro. Lógicamente aquí parece que es más ortogonal esta cara que esta, entonces se podría dar un poco más de sombra en la zona toda esta del cilindro. Y aquí pues un degradado poco a poco hacia la luz. Bueno, sombreamos ahora la zona, vamos a poner otro color. Bueno, como solo tenemos el verde, vamos a poner el verde. Pero vamos a hacer, por ejemplo, para que resulte más interesante el ejercicio, pues un reflejo. Entonces, si suponemos que el suelo es ligeramente reflectante, entonces aquí hay una simetría en el espacio respecto al plano de simetría. En una simetría en 3D, en vez de haber un eje de simetría, hay un plano de simetría, que es el del suelo. Cogemos las distancias iguales y tenemos ahí el cuadrilátero. Y ahora se duplica la elipse exactamente igual a la que tenemos aquí. Entonces esa sería la simetría, una elipse idéntica a la que tenemos ahí arriba. Bueno, no es fácil hacer una elipse idéntica, habría que calcular sus puntos, pero bueno. Entonces, como el cilindro sigue esa dirección, pues también una dirección ortogonal respecto al centro, a la perpendicular esta. Entonces de ahí saldría la línea tangente, ya que estamos en una sonometría que luego veremos si es iso, di o trimétrica dependiendo de los ángulos que forman esto. Si los tres son iguales será isométrica. Hacemos la dirección esta y ahora bajamos aquí una elipse exactamente igual. Bueno, como sabemos la elipse, aquí teníamos el plano este que llega hasta aquí.
Entonces a partir de aquí tendríamos el prisma, que va a llegar hasta aquí. Entonces tenemos también sobre el prisma una elipse idéntica a esta de aquí. Que por supuesto es tangente a esa elipse ahí. No es necesario hacerla entera porque solo se vería este pequeño tramo, que sería tangente aquí detrás. Bueno, tenemos entonces ahí como si fueran dos cilindros, es el mismo efecto. Aquí este eje ha quedado un poco distinto de este, pero bueno. Y luego la tangente, igual que aquí, a las dos elipses. Y aquí, pues bueno, da la impresión de que tendría que abombarse un poco más. Bueno, esto hay elipsógrafos que hacen elipses con precisión o las plantillas de elipses para ajustar mejor. Bueno, si esta es la reflexión, tenemos que la reflexión se combina con la sombra. Y las sombras que aparecen aquí se reflejarán también. Tenemos también que, como es reflectante, pues la sombra esta que viene por aquí, que se ve solo este tramo, pues también se reflejaría abajo. O sea que en realidad habría que hacer esta elipse perfectamente reflejada y su tangente. Con lo cual tendríamos ya el reflejo de este detalle. Vamos a ponerlo entonces, lo vamos a marcar en otro color. Entonces tenemos que la sombra es esto que ponemos en rojo. Sale de aquí y viene por aquí. Y entonces la reflexión tenemos que esta circunferencia se reflejará también, todo por ahí. Por supuesto, primero está el reflejo del cilindro, entonces marcamos el reflejo del cilindro. Y la sombra se suma a la sombra reflejada del cilindro. Es algo lioso, pero bueno, se entenderá mejor con imágenes, dando alguna tonalidad para diferenciar. Entonces le damos un tono, intentamos que sea un poco medio. Vamos a proyectar entonces aquí la sombra con la menor intensidad posible. Y proyectamos también la sombra aquí también, sin gran intensidad. Bueno, una vez que tenemos entonces esa sombra, vamos a reflejar ahora el cilindro. El cilindro, como por debajo es oscuro, pues aquí se reflejará también mediante tonalidades oscuras. En realidad la sombra, la reflexión, pues va perdiendo nitidez, a no ser que sea un espejo perfecto. Bueno, está siendo un espejo. Bueno, estaría todo en sombra, porque en realidad, bueno, todo no, porque este punto hay que ver su simétrico donde cae. Bajamos, es a la altura de esta cuerda, que sigue esta dirección, bajamos y vemos que cae aquí. Bueno, pues sí, quedaría todo en sombra. En caso de que quedara más abajo, pues al bajar este punto tendríamos que dejar aquí una luz reflejada, cosa que no sucede. Bueno, pues esa sería la reflexión de la pieza, pero lo que decíamos, la sombra de la figura que proyecta sobre el suelo, la sombra arrojada que se llama, se suma a la sombra del cilindro. Y el cilindro pues también aquí se somete a las leyes de las sombras de superficies cilíndricas, que tienen pues un degradado. Eso quiere decir que el cilindro, aquí es más oscuro, pues ese degradado aparece también aquí. Y ahora la sombra es la que debe aparecer con intensidad sobre el reflejo, sumando la zona de sombra de la figura a la sombra propia, a la sombra del reflejo y al reflejo mismo. Esto no es dibujo artístico. En dibujo artístico habría que hacer esto con precisión. Aquí lo que estamos haciendo es una aproximación al cálculo nada más. De igual forma esta sombra se superpone a esta de aquí. Bueno, esta sombra no, este reflejo se superpone
a la sombra que se proyecta aquí, con lo cual tendrá más intensidad. O sea, todo esto, pero sobre todo esto es lo que tiene más intensidad, porque en realidad esto solo es la reflexión de esto, pero esto es la sombra más la reflexión. Vale, un poco más de contraste ahí, o sea que el gran oscuro está aquí. Si esto quedara un poco más hacia aquí, no llegara hasta allá, pues aquí se vería una zona clara dentro de la sombra. Lo que sí podemos marcar aquí, la zona de intersección del reflejo de esto, dándole todavía más oscuridad, para diferenciarlo de lo demás, o sea, la sombra de esto, aunque no sería de ese color. Y luego otro detalle, que siempre la sombra tiene más intensidad allí donde sale el objeto. Entonces marcamos bien por dónde va el objeto, y a partir de aquí la sombra pues tiene más intensidad. Bueno, lo que decíamos, pues aquí más intensidad, y como también ahí no llega tanta luz, ya que es un recoveco muy escondido, pues también esta zona podría ir más oscura. Pero digo, no es objeto de este trabajo hacer un ejercicio realista, sino más o menos tener una percepción de reflejos y sombras en la figura, nada más que eso. Bueno, tenemos entonces la sombra que arroja sobre el suelo, la que proyecta sobre la pared, la que se refleja. Tenemos la reflexión de la figura, que como vemos es tangente ahí en ese punto, y de ahí pues es de donde sale la sombra a partir de ese punto. Bueno, vamos por último a calcular, ya que tenemos la sonometría, a calcular pues las dimensiones del objeto, por ejemplo. Entonces tenemos por aquí el eje Y, que viene por aquí, y en vez de poner aquí el eje X, pues vamos a desplazar el plano. No va a variar a efectos de dimensiones, y vamos a hacer coincidir, por ejemplo, el eje X con la arista esta imaginaria que habíamos hecho del prisma, levantando por aquí el eje Z. Bueno, tenemos entonces esos tres ejes que siguen la dirección de las tres aristas del prisma. Marcamos bien esos tres ejes, y ahora, por ejemplo, para obtener la dimensión, cogemos otra hoja, vamos a hacer aquí el abatimiento para obtener las dimensiones de la figura. Bueno, pues simplemente tenemos el eje Y, el eje X, hacemos una ortogonal a la prolongación del eje Z, entonces traemos por aquí el eje Z, que no tiene por qué coincidir con el eje de la elipse, el eje conjugado, el diámetro conjugado. Bueno, entonces tenemos aquí una línea separatriz también del triángulo fundamental, y aquí prolongamos esta línea, y desde este punto de intersección del eje X con esta línea, que lo único que se pide puede estar a cualquier altura, es que mejor que coja el dibujo dentro, si no es más complicado. Es la perpendicular, una perpendicular por un punto cualquiera al eje Z. Lo mismo hacemos aquí, hacemos desde este punto una perpendicular al eje Y, a la prolongación del eje Y. Bueno, entonces tenemos ahí un punto de intersección, y estos son los lados del triángulo fundamental. Entonces cojo el punto medio, si coincide con este punto estamos por lo menos en dimetría, puede ser isometría también. Ahora cogemos un caso cualquiera, imaginamos que no coincide, que este es el centro de este segmento. Entonces hacemos una semicircunferencia con este centro, y tenemos ya ahí, este punto es la cara de una pirámide que abatimos. Entonces proyectamos este punto al prolongar el eje y unimos este punto con este. Sabemos que en una semicircunferencia todas las líneas comprendidas entre los extremos
del diámetro, pues tienen 90 grados, y como esta pirámide lo tiene en el espacio, entonces sabemos que es un abatimiento de esa cara de la pirámide. Bueno, pues ahora tenemos las proyecciones del prisma, que eran este punto y era este punto. El prisma venía por aquí. Eso quiere decir que en realidad, si prolongamos, esto era paralelo al eje Y, este punto lo traemos hasta aquí, y este punto lo hemos hecho coincidir, por una cuestión de facilidad, hasta aquí. Entonces tenemos que el prisma, al proyectar esto, va a tener esta anchura, y luego va a tener en esta dirección, va a venir por aquí y va a coincidir, si el dibujo está bien hecho, aquí en este punto. Entonces ya tenemos aquí la anchura del cilindro. Podríamos abatir esta otra cara, con el mismo procedimiento, pero al abatirlo sería para comprobar que efectivamente es un cilindro circular recto. Recto ya sabemos qué es, porque este elipse, el eje mayor, es ortogonal al eje de revolución, pero podría ser elíptico. Bastaría con obtener también el diámetro ahí arriba, pero bueno, imaginamos que es un cilindro circular recto y por tanto con este abatimiento nos llega. Entonces ya tenemos el cilindro aquí abatido y por tanto sabemos cuál es el diámetro de la base, que sería esta, y sabemos también cuál es la altura de ese cilindro que está apoyado en una generatriz. Podríamos calcular cualquier punto, los puntos de sombra, todos los puntos que tenemos ahí. Pero bueno, eso era lo único que queríamos obtener, la verdadera forma de ese cilindro. Entonces aquí mismo puedo hacer la proyección en alzado del cilindro, mostrando aquí la circunferencia en verdadera forma, mediante un giro de esta cara. Entonces puedo poner aquí una línea de tierra para indicar que es el cilindro. Quedaría ahí. Bueno, pues esa sería la forma de obtener entonces ya la verdadera forma a partir de la sonometría que nos dieron. El punto de luz, las sombras y los reflejos en esta figura.